Dicen que hay redes que vuelven vacías, aunque el mar esté lleno, y hay corazones que regresan cansados, aunque Dios no haya dejado de proveer. Don Eusebio, un pescador de manos curtidas y mirada dura, llevaba años repitiendo la misma frase: nunca hay suficiente. Cada amanecer volvía con menos fe y más queja, hasta que un día, al borde de rendirse, levantó la vista y se atrevió a reclamarle a Dios. Lo que recibió no fue una bolsa de peces, sino un mensaje que le cambiaría el alma. Acompáñanos, quédate hasta el final para descubrir cómo la gratitud cambió su destino. En un pequeño pueblo costero, donde cada amanecer olía a sal y a pan recién horneado, vivía un hombre llamado Don Eusebio. Era pescador de toda la vida, manos ásperas, espalda cansada y mirada que había visto más tormentas que fiestas. Cada mañana, el pueblo despertaba con el mismo rumor de las olas golpeando el muelle, como si el mar dijera: aquí estoy, en un idioma antiguo que solo entienden los que madrugan. Don Eusebio siempre era de los primeros. Sus pasos lentos, pero firmes, arrastraban unas botas gastadas por la sal. A su lado, Luz, su perrita de pelaje claro y ojos atentos, movía la cola con esa fe tranquila que solo tienen los animales. «Vamos, Luz», murmuraba él con voz rasposa. «A ver si hoy el mar se acuerda de nosotros». Subió a su bote Esperanza Vieja. Decía el nombre pintado con letras torcidas y revisó las redes. Luz saltó detrás, como cada día, y se acomodó enrollándose en un rincón, con las orejas erguidas. A Eusebio le gustaba hablarle como si la perrita entendiera cada palabra. «Tú y yo sabemos cómo acaba esto», dijo, mirando el horizonte casi sin color. Tiramos, rezamos, y volvemos con aire. Remó con constancia. El sol comenzó a pintar una línea anaranjada en el agua. Eusebio lanzó la primera red y esperó. El silencio de esos pocos minutos siempre le pesaba. En ese silencio, su memoria le recordaba las veces en que la vida fue dura, la enfermedad temprana de su esposa, la mala racha que se volvió racha eterna, la última vez que su hijo le escribió: «Volveré algún día, papá». Cuando uno carga esas memorias, el corazón aprende a defenderse poniendo un techo bajo. Para no ilusionarse, deja de mirar el cielo. «Vamos, mar», susurró. «No seas mezquino». Tiró de la red, pesada por el agua, sí, pero vacía de vida. Apenas un par de peces pequeños que soltó de inmediato. Frunció el ceño. Lanzó otra. Esperó. Otra vez casi nada. Luz inclinó la cabeza como jugando a leerle el pensamiento. Eusebio negó con la cabeza y repitió, como si un guión interior lo obligara: «Siempre lo mismo». Cuando por fin decidió volver, la marea lo empujó despacio, como si las olas quisieran consolarlo. En el muelle, algunos pescadores reían entre ellos. A veces la risa de otros suena como burla cuando uno está herido, aunque nadie se burle. Eusebio no dijo nada. Ordenó sus cosas y caminó hacia el mercado con el balde casi vacío. Casi vacío. La frase le rebotaba por dentro. La vendedora de siempre, doña Raquel, le sonrió con bondad. «¿Hoy no hubo suerte, don Eusebio?» «La suerte hace rato que me dio la espalda», respondió más brusco de lo que quería. Doña Raquel bajó la mirada. Luz apoyó el hocico en la pierna de su amo, como recordándole que había una mano ahí para acariciarla. Eusebio se la posó en la cabeza un segundo, sin ternura, más por hábito que por consuelo. Cuando la costumbre es quejarse, la ternura se vuelve un lujo. Volvió a casa al mediodía. Su casa olía a mar, madera y tiempo. En la pared, una foto vieja de su esposa, con ojos de promesa, parecía preguntarle en silencio si todavía creía. Eusebio evitó mirarla de frente. Preparó algo sencillo para comer y dejó a Luz una porción un poco más generosa. Luego se sentó en la puerta y miró el cielo, sin realmente mirarlo. En el pueblo, las voces decían que Eusebio había sido buen pescador, en sus años fuertes. «Manos de anzuelo», le decían,
porque parecía atraer los cardúmenes con solo decidirlo. Pero con los golpes de la vida, el hombre se fue endureciendo, y su boca, que antes decía gracias con facilidad, se volvió un espejo de la falta. Hay un detalle que casi nadie veía. Cada mañana antes de salir, Eusebio se persignaba. Un gesto rápido, mecánico, un recuerdo de fe. Pero rezar no es recitarle a Dios nuestras listas de quejas, es abrirle la puerta para que transforme la forma en que miramos la vida. Y Eusebio cerraba la puerta cada vez que murmuraba, nunca hay suficiente. Esa tarde decidió volver una vez más. El mar, a esa hora, parecía un animal gigantesco respirando despacio. Subió al bote con la tosudez de quien no quiere perder la costumbre, aunque la costumbre le duela. Luz saltó detrás con la alegría intacta de siempre. ¡Qué misterio! Los animales no aprenden a quejarse como nosotros. Esperan, como si supieran que lo bueno llega mejor cuando el alma no se queja. Una más, Luz. Una más y ya. Remó, hasta donde el agua se volvía más oscura. Lanzó la red con la precisión antigua, que todavía habitaba en sus músculos. Esperó. El cielo comenzaba a plegarse en dorados. El agua se movía como si escondiera secretos. La red tironeó, pero al recogerla no venía llena, apenas algunos peces medianos. Al menos algo, se dijo, y ese al menos tenía sabor a derrota. De repente, una bandada de gaviotas giró en círculos no muy lejos. Los pescadores viejos saben leer esas señales. Donde gira la gaviota, suele haber cardumen. Don Eusebio miró y dudó. Seguro llego y ya no queda nada. La duda, cuando se cría en la queja, es más rápida que el impulso de intentarlo. Luz ladró una sola vez, como apurándolo. Eusebio la miró y, casi a regañadientes, remó hacia el punto. Lanzó la red. Esperó. El sol bajó otro tono. Tiró y otra vez la red volvió pobre. Un hilo de frustración le subió por la garganta. ¿Para qué tanto esfuerzo, Dios?, dijo al aire con rabia vieja. ¿Para qué me trajiste hasta aquí si siempre me devuelves con nada? Mírame, estoy cansado. El viento se calmó un instante, dejando un silencio redondo. Luz, que solía mover la cola sin parar, se quedó quieta. Eusebio sintió algo raro, como si el tiempo se detuviera en un borde invisible. No fue un trueno, ni un rayo, ni una voz que partiera el cielo. Fue más sutil. El agua, por un segundo, pareció brillar con una luz que no venía del sol. Y en ese brillo, el anciano pensó ver el reflejo de un rostro sereno. Parpadeó. Tal vez era el cansancio. Tal vez era su necesidad de escuchar algo distinto a su propia queja. Decidió volver. En el muelle, el pueblo ya estaba encendiendo luces. Las ventanas parecían ojos cálidos en la penumbra. Al pasar, doña Raquel le regaló 2 panes para el camino. Eusebio quiso rechazar por orgullo, pero el estómago le habló primero. Aceptó sin decir gracias, y eso le pesó en la boca como una piedra. En su casa, cortó uno de los panes y lo compartió con Luz. La perrita comió feliz, sin medir lo que faltaba ni calcular el mañana. Eusebio, en cambio, masticaba más pensamientos que pan. Nunca alcanza, nunca alcanza. La frase le taladraba la cabeza. Se detuvo frente a la foto de su esposa. Esta vez sí la miró. Esos ojos parecían saber algo que él había olvidado. Recordó una tarde muy lejana, cuando eran jóvenes, y no tenían nada más que una barca prestada y ganas de intentarlo. Ella le dijo con la voz suave que curaba: «Mira el cielo antes que el agua. Si agradeces, lo que venga poco o mucho, sabrá a bendición». Eusebio se sentó, agotado, y por primera vez en años dijo una oración que no era reclamo, pero tampoco gratitud. Era un susurro honesto, desnudo. No sé cómo agradecer, Dios. Se me secó la palabra gracias. Si estás ahí, enséñame, porque yo solo ya no puedo. Luz apoyó el hocico en su rodilla. Afuera, el mar respiraba.
eterno. Esa noche, el sueño de Eusebio fue distinto. No recordó botes, ni redes, ni la risa de los otros. Soñó que caminaba por la orilla, con la marea baja, y que un hombre de túnica clara lo esperaba, donde rompen las olas pequeñas. No tenía brillo deslumbrante, tenía paz. Y cuando Eusebio estuvo cerca, el hombre le habló como quien recuerda un secreto. Si sigues quejándote, seguirás vacío, y tu desdicha te perseguirá hasta el fin de tus días. Si agradeces, tus redes se llenarán primero por dentro y luego por fuera. Eusebio despertó, con el corazón golpeándole el pecho. Afuera todavía era de madrugada. No sabía si había sido un sueño o una visita, pero la frase se le quedó colgando del alma, como una red recién lanzada. ¿Agradecer?, repitió sin costumbre. ¿Agradecer qué? Su casa silenciosa parecía responder con detalles que nunca miraba. El pan de doña Raquel sobre la mesa, el calor suave, del cuerpo de Luz durmiendo a sus pies, la fotografía de su esposa, sosteniendo su esperanza incluso desde el papel. Lo pequeño, lo obvio, lo que no cobra entrada para entrar al corazón. Eusebio respiró hondo. Le temblaron un poco las manos. A veces, el primer gracias se siente como levantar un peso que uno dejó caer hace años. Gracias, dijo por fin, apenas audible, por esta vida que todavía camina, por esta casa que me cubre, por esta perrita que me espera, por el pan y por la oportunidad de aprender, aunque sea tarde. Luz abrió un ojo, movió la cola una vez y volvió a dormir. El mar, allá afuera, siguió respirando, y el anciano pescador, por primera vez en mucho tiempo, miró el cielo antes que el agua. El amanecer olía a pan tostado y a madera vieja. Don Eusebio se levantó más temprano que de costumbre, como si el sueño le hubiera encendido una lámpara por dentro. La frase todavía le latía en el pecho. Si sigues quejándote, seguirás vacío. Si agradeces, tus redes se llenarán primero por dentro y luego por fuera. Miró a Luz, que dormía hecha ovillo junto a la puerta, y sonrió por primera vez sin esfuerzo. Alargó la mano, acarició el pelaje tibio y se permitió un gesto que hacía años no se permitía: agradecer antes de salir. Gracias, Dios, susurró, con torpeza de quien reaprende a caminar. Gracias por este día, por esta criatura fiel, por mis manos que aún se mueven, por el sol que va a levantarse aunque yo no lo merezca. El aire pareció hacerse más liviano. Cuando uno suelta la queja que lo amarra, el pecho descubre que también era mar. Eusebio alistó las redes con calma, sin ese apuro ansioso que siempre lo mordía por dentro. Al cerrar la puerta miró la foto de su esposa. Esta vez no apartó la vista. Le dijo bajito: «Hoy voy a intentar agradecer como tú me enseñabas». Camino al muelle, el pueblo bostezaba luces pálidas. Doña Raquel, que a esa hora ponía en orden sus canastas, le levantó la mano en saludo. Eusebio se detuvo. «Gracias por el pan de ayer», dijo, y las palabras le salieron limpias. «Me salvó la tarde». Doña Raquel sonrió sorprendida, como si la mañana hubiera traído una noticia buena. «De nada, don Eusebio. Dios multiplica cuando compartimos». En el muelle, las maderas crujieron bajo sus botas. Subió a la Esperanza Vieja y dejó que Luz saltara detrás con su alegría inagotable. El mar respiraba hondo. Eusebio, sin darse cuenta, respiró al mismo ritmo. «Hoy probamos distinto», le dijo a Luz. «Primero gracias, luego redes». Remó mar adentro. El cielo era un mantel de gris claro, con bordes naranjas al oriente. Eusebio lanzó la primera red, no como quien exige, sino como quien ofrece. No sabía bien qué estaba ofreciendo, pero sabía que su gesto ya no era un golpe al agua, sino una semilla. El silencio entre lanzamiento y tirón se llenó de otra clase de pensamientos. La mente de Eusebio, acostumbrada a enumerar faltas, ahora buscaba motivos para agradecer.
Se sorprendió agradeciendo cosas minúsculas. El canto de una gaviota, el cuerito áspero del cabo en su mano, la diosa sencillez de Luz al observarlo todo como si fuera la primera vez. El que mira con gratitud siempre ve por primera vez, se dijo. Y esa idea tan simple le calentó los huesos. Tiró de la red. No estaba pesada. El viejo impulso del fastidio quiso saltar, pero Eusebio lo contuvo en la puerta. «Gracias por lo que venga», dijo. «Por poco que sea, gracias». Adentro había algunos peces medianos y un par de pequeños atrapados de rebote. Eusebio los soltó con cuidado. Miró el agua como se mira a alguien que uno ofendió muchas veces. «Perdona mis reclamos», murmuró. Y Luz ladeó la cabeza como si supiera que algo importante sucedía. Volvió a lanzar. El aire, de pronto, se aquietó. El mar, sin dejar de moverse, pareció escuchar. Hubo un instante tan quieto que el sonido del corazón de Eusebio casi reemplazó al oleaje. Y entonces ocurrió. La luz del amanecer, reflejada en el agua, no rebotó como siempre. Se quedó. No fue el brillo común del sol. Fue una claridad más honda, como si el mar hubiera abierto un ojo secreto. Eusebio entrecerró los suyos. Sintió presencia. Sobre la superficie, a unos metros del bote, la claridad empezó a tomar forma. No un resplandor que enceguece, sino una figura que apacigua. Un hombre vestido con túnica clara, sin joyas ni estruendo, con la paz de quien no necesita presentarse. Los bordes del rostro parecían hechos de agua y luz. La brisa jugó a negar y afirmar, pero el corazón de Eusebio dijo sí antes que la mente. «Señor», balbuceó, sin saber si hablaba al cielo, al mar o a su propia alma. La figura sonrió con la ternura de quien conoce el cansancio de los hombres. Los ojos, los ojos, no brillaban como metal, brillaban como misericordia. Cuando habló, no movió labios. El mar habló con su voz. «Eusebio», dijo, y el nombre fue Caricia. «No te he negado el pan, he esperado tu gratitud». El viejo pescador bajó la mirada como un niño al que le da vergüenza. «He sido duro», susurró. «Me acostumbré a pedir sin agradecer. El corazón que solo exige se vuelve pozo sin agua», dijo la figura. «Si sigues quejándote, seguirás vacío. Si agradeces por todo, incluso por aquello que no entiendes, tus redes se llenarán primero por dentro y luego por fuera». Eusebio tragó saliva, la frase del sueño. Era real. «¿Y si no me sale?», preguntó con honestidad. «Tengo años hilando quejas. Se me pegaron a los labios como sal». La figura inclinó la cabeza con paciencia. «La gratitud no es un truco para atraer peces», dijo. «Es la llave para ordenar el corazón. Da gracias por lo que ya tienes y por lo que no entiendes. Da gracias por lo que duele, porque te despierta. Da gracias por lo que falta, porque te enseña a pedir con humildad. Y cuando algo llegue, agradece primero a Dios para recordar de dónde vino». Eusebio cerró los ojos. Las palabras se le metían como marea por cada grieta seca. «¿Debo agradecer incluso si hoy vuelvo a casa con poco?». La figura no respondió. Solo extendió una mano hacia el agua. La superficie vibró apenas, como si aceptara una bendición antigua. Luego la claridad se deshizo sin prisa, rehaciéndose en mar y luz. No quedó rastro para los ojos, pero sí la huella en el corazón. El viento volvió a soplar. Las gaviotas retomaron su danza ordinaria. Eusebio quedó un rato en silencio, con la cuerda en la mano y la garganta ancha. No quiso convertir lo ocurrido en espectáculo. Tan solo se llevó la mano al pecho. Y dijo: «Gracias, Dios». Lanzó la red otra vez. No con desesperación, sino con confianza. La recogió. Algunos peces más, nada milagroso. Sonrió. Había aprendido la primera lección. La abundancia interior antecede a cualquier conteo. En el regreso, el muelle tenía el mismo ruido de siempre, pero Eusebio lo oyó distinto, como si cada golpe de madera saludara.
Al descargar, un muchacho joven, Mateo, hijo de otro pescador, se acercó con curiosidad. ¿Cómo le fue, don Eusebio? El viejo, que siempre respondía mal o igual, hoy midió la voz. Me fue bien, dijo. No por la cantidad, muchacho. Hoy aprendí a mirar. Mateo frunció el ceño amable, sin entender. Eusebio le puso en la mano 2 de los peces medianos. Para tu casa. Y dile a tu madre que gracias por los saludos del otro día. El joven alzó los peces, sorprendido. Gracias, don Eusebio. El viejo caminó hacia el mercado con paso más liviano. Doña Raquel lo esperaba con su mesa arreglada. Esta vez, él habló primero. Raquel, gracias por sostener a maeste pueblo con tus panes. Hago lo que puedo, don Eusebio, dijo ella. ¿Le guardo un par para la tarde? Solo si me deja pagarlos hoy. Sonrió. Quiero aprender a agradecer con justicia. Ella asintió, con esa alegría discreta de quien ve brotar algo bueno donde había sequía. De regreso a casa, Luz trotó con el orgullo simple de quien acompaña a un hombre en su pequeña gran batalla. Eusebio puso los peces sobre la mesa. Apartó uno para la cena y otro para compartir con un vecino anciano que casi no salía. Antes de cualquier cosa, se paró frente a la foto. Hoy, gracias. La casa, idéntica a la de ayer, parecía más amplia. No habían crecido metros, había crecido la mirada. Preparó un guiso sencillo y dejó a Luz su porción. Mientras el fuego hacía su música menuda, Eusebio recogió su libreta vieja, esa donde un día quiso anotar mareas y jamás sostuvo la constancia, y escribió torpemente, día 1. Gracias por... y dejó que la tinta hiciera su peregrinación. Por Luz, por el pan, por la visita, por el mar que me escucha, por lo poco que me basta. Al caer la tarde, decidió volver al agua un rato. No por necesidad frenética, sino por conversar con el mar como con un viejo amigo. Subió a la barca y dejó que la corriente lo meciere. No lanzó enseguida. Se permitió mirar. A cierta distancia, un grupo de pescadores bromeaba en voz alta. Algunas bromas pasaban por cuchillos y uno ya venía herido. Eusebio las oyó sin tomarlas como saeta. Cuando el corazón se ordena, la burla se vuelve eco lejano. Lanzó la red al fin. Esperó. Vino casi vacía. Sonrió igual. Gracias, dijo, por enseñarme a no medirlo todo en peces. Al tercer lanzamiento la red tironeó firme. La recogió con paciencia. Salieron más peces que en toda la semana, no una montaña, pero clara provisión. Eusebio respiró profundo. El viejo hábito de cantar victoria quiso aparecer. El nuevo hábito de agradecer lo abrazó primero. Gracias, Señor. Primero por dentro, luego por fuera. Los días siguientes, Eusebio cultivó una costumbre nueva: agradecer antes de contar. En su libreta cada aurora ganaba 3 líneas, gracias por, y dejaba que el corazón escribiera primero. Los frutos fueron discretos, como si la providencia caminara en puntillas. El nudo de una red que siempre fallaba, dejó de fallar. Un vecino con quien no hablaba hace años lo saludó primero. El dolor en la muñeca que lo despertaba en las madrugadas cedió un poco. Nada milagroso a los ojos ruidosos, pero dentro de él algo se afirmaba como quilla en mar agitado. La resistencia, sin embargo, llegó puntual. Una mañana las redes volvieron pobres, y en el muelle estalló una discusión entre 2 pescadores por un precio. El viejo impulso se asomó. Quejarse. Eusebio lo notó subiendo a la garganta como ola vieja. Apoyó la mano en el pecho. Miró a Luz, que movía la cola como diciendo recuerda, y eligió otra cosa. Respiró hondo y agradeció por estar despierto a esa batalla pequeña. La ola se deshizo en la orilla. Esa tarde, el cielo se cerró en gris denso. La tormenta llegó con prisa, levantando espumas como dientes. A mitad de la bahía, un viento cruzado golpeó la Esperanza Vieja y la barca se inclinó más de lo prudente. Las redes, aún a bordo, tironeaban como bestias. El miedo, ese antiguo patrón, gritó: «Siempre igual, Dios, nunca alcanz». Eusebio se mordió la frase a medio nacer.
Recordó la voz como mar en el pecho. Agradece antes de contar. Gracias, dijo empapado con la lluvia clavándole puñales mansos. Gracias por esta tormenta que me recuerda que no mando yo. Gracias por mi barca, por mis manos, por luz a mis pies. Gracias porque estás aquí aunque no te vea. Apenas pronunció la palabra, no se detuvo la lluvia ni se partieron las nubes. Se ordenó su alma, y cuando el alma se ordena, el cuerpo obedece. Soltó lastre con calma, recogió la red que más tiraba, viró la proa en ángulo corto bajo la ráfaga, esperó el hueco del oleaje, y como quien recuerda un camino enseñado, tomó la senda de regreso. La tormenta siguió siendo tormenta, pero ya no era dueña. Al entrar al muelle, empapado y entero, Eusebio rió con una risa joven. Miró el balde. Venía a medias. Antes habría dicho poco. Hoy dijo, gracias, Señor. Primero por dentro y luego por fuera. Esa noche cocinó un guiso y apartó una porción para el vecino que casi no salía. Dejó el plato caliente en la puerta, sin firma. Luz lo miró con ojos de fiesta tranquila. Frente a la foto, Eusebio rezó sin adornos. Gracias por enseñarme a mirar la vida con otros ojos, con los ojos de quien sabe apreciar la vida. A la madrugada siguiente, volvió al mar. El viento dócil, el agua a favor. Lanzó sus redes con el mismo gesto nuevo, ofrecer. Cuando tiró de ellas, sintió el peso vivo de una promesa cumplida. No era desbordante, era exacto. Lo suficiente para él, para compartir, para aprender a no olvidar. Eusebio alzó la vista al cielo, como quien sabe que ahí se encuentra Dios. Gracias, dijo, no por lo que vino, sino por lo que hiciste en mí. En el mercado entregó lo suyo, pagó el pan, y dejó 2 peces en la mesa de doña Raquel para quien lo necesite. Cuando Mateo le preguntó por el secreto, el viejo sonrió. Aprendí a llenar la red por dentro. Eso atrae lo demás. Desde entonces, en el pueblo contaban que el anciano pescador dejó de medir sus días por la cantidad que traía y empezó a contarlos por las gracias que decía. Algunos lo imitaron, otros se burlaron. Pero a Eusebio ya no le importaba. Había descubierto que la abundancia verdadera no se guarda en barcos, ni se pesa en balanzas, sino que se custodia en el corazón de quien agradece a Dios primero. A veces la vida nos enseña golpes. La gratitud no cambia el clima, pero cambia el latido del corazón, ordena la tormenta por dentro y nos devuelve la vista para reconocer los pequeños milagros que ya estaban ahí. Si hoy sientes peso en el pecho, no corras a contar lo que falta. Ponte de pie por dentro y susurra tú, gracias a Dios por todo. Porque el alma que agradece no se conforma con migas. Aprende a ver el pan entero donde otros solo ven migas. Y si esta historia tocó algo en ti, coméntanos un gracias a Dios por todo. Entonces, como a Eusebio, verás que tus redes se llenan primero por dentro y luego por fuera.